Ingresamos por las pantallas de TV Senado a esta transmisión del seminario Jubilarse en Chile. Durante esta hora que se nos viene a continuación estaremos presenciando el segundo bloque de este seminario que está titulado Jubilarse en Chile, donde estará moderando la periodista de la Universidad de Chile y doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, Jimena Po, para después pasar a conocer las opiniones de Andras Uthhoff, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Marco Kremerman, economista de la Universidad Católica, Manuel Riesco, ingeniero civil de la Universidad de Chile, y Luis Mesina, que es el secretario general de la Confederación de Sindicatos. Todos ellos van a participar en este panel donde se van a abordar los aspectos centrales del sistema de jubilaciones de nuestro país, cómo se está manejando durante estos últimos años y todo también parte, ¿no?, de lo que dejó el primer bloque que se denominó Seguridad Social, marco conceptual. Sin más preámbulos, entonces vamos ya a ir dejándolos con lo que va a ser este segundo bloque en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional ubicado en Santiago, titulado Jubilarse en Chile, de este seminario Jubilarse en Chile, por las pantallas de TV Senado. Vamos a iniciar y les vamos a pedir especialmente a nuestros panelistas eximios, valorados y muy queridos que por favor suban a la testera para que podamos dar inicio a esta importante actividad que, como hemos dicho, ha sido fruto de la iniciativa de un grupo de compañeras, de funcionarias o exfuncionarias públicas, trabajadoras del servicio público que se han visto gravemente afectadas y sensibilizadas respecto de la dramática situación que hoy día enfrentamos. Así que este es el fruto de un trabajo de la ciudadanía, de un país que está despertando y también que tiene carácter de mujer, una actividad organizada por funcionarias públicas que ha encontrado la acogida de los representantes del senador Bianchi, quien ha facilitado todo lo necesario para que hoy día estemos en este precioso Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Y como la situación que hoy día estamos enfrentando, además de cifras, además de datos, es una situación de carne y hueso, hemos estimado muy necesario e importante conocer testimonios de personas que han trabajado toda su vida y que hoy día están enfrentando el drama de jubilarse en Chile. Queremos pedirle entonces a Teresa Rojas, exfuncionaria del Hospital de la Universidad de Chile, y Teresa Lucy Montes de Oca, exfuncionaria o funcionaria de la Contraloría General de la República, que vengan, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Teresa Rojas Escobar, jubilé o me pensioné, pues de júbilo no hay nada, me pensioné después de 30 años de servicio, trabajé en el Hospital Clínico de la Chile, como dije anteriormente, y ganaba en esa época, jubilé el 31 de diciembre del 2011. En ese tiempo ganaba 500.000 pesos. Ahora mi pensión es de 160.000 pesos con la APS agregado, porque mi pensión era demasiado baja, tuve que acogerme a ese beneficio y eso es mi historia y doy fe de lo que acabo de decir con documento en mano. Así que eso es y gracias. Gracias a usted, compañera. Yo me llamo Marta Isabel Tapia Zagal, trabajé 45 años en el Hospital José Joaquín Aguirre, ingresé en el 71. Yo soy técnico superior y trabajé siempre en la área pabellones, donde se gana mucho más plata. Mi sueldo era variable, sacaba 1.200.000, 1.300.000 y ahí subía y bajaba. Bueno, yo no me quise jubilar a la edad
de jubilarse a los 60 o 65 me quedé, porque no quería irme con 250.000 pesos sacando la cantidad que les acabo de mencionar. Resulta que yo ahora recién, y se me dio la oportunidad gracias a Jimena Morales, que lo digo con mucho agradecimiento, le tengo mucho cariño en mi corazón. Ella puso en la mesa de negociación para que yo me pudiera jubilar, porque había perdido todos los beneficios, los 11 meses, ya no me daban nada. Me retiraba y me retiraba. Y bueno, gracias a eso yo lo recuperé y me jubilé ahora en este año. Yo tengo 71 años, me jubilé recién y mi jubilación es de 378.000 pesos. Y resulta que yo a la FP le pregunté si a mí me habían hecho ese 2% porque la edad era, la gente duraba más. Sí, también se le hizo. ¿Pero por qué si yo trabajé 11 años más? O sea que la FP a uno le saca por todo. Si yo hubiese tenido 90 años, también me saca porque voy hasta los 50. Entonces, esa es mi realidad. Gracias, compañera. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luisa Lucci Montes de Oca. Yo fui funcionaria de la Contraloría General por 42 años. Impuse sin ninguna laguna previsional y mi tasa de reemplazo alcanzaba el 25% del sueldo, pero no de la remuneración, porque si tomamos la remuneración bajaba un 18%. Nosotros, un grupo de funcionarios, nos juntamos para hacer una agrupación que se llama Al IPS por tu pensión. Nunca pensamos que la tarea iba a ser tan larga, porque al principio decidimos no jubilarnos, porque realmente la pensión de la AFP es una pensión de hambre. Nosotros ahora vamos quedando 4 personas, llevamos 2 años y 4 meses sin sueldo y sin remuneración, y hemos decidido que mientras se pueda vamos a seguir en esta batalla, que en definitiva no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino que a muchas personas que están en esta misma situación. A través del tiempo nos hemos juntado con personas muy valiosas, personas que tienen el mismo interés, los mismos intereses que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos tiempo. Necesitamos que nos permitan volver al IPS. Es la única solución que las personas, desde nuestro punto de vista, tienen las personas que se están jubilando en este minuto o que están en situación de jubilar. Por favor, dennos la libertad previsional y no más AFP. Agradecemos el testimonio y el trabajo de las compañeras funcionarias públicas y de las organizadoras de este evento. Y para continuar, vamos entonces a dar paso al panel Jubilarse en Chile hoy. Primero, presentar a nuestra moderadora, única fémina en el podium y en la jornada. Vamos a presentar entonces a Jimena Paul Figueroa. Ella es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctora en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios y Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile y hoy día directora de Extensión de la Universidad de Chile. Un aplauso para ella. Vamos también a presentar entonces a don András Utov, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster y doctor en Economía de la Universidad de California, quien ha ejercido como coordinador del proyecto de diagnóstico y perspectivas de reformas de los sistemas de pensiones en América Latina y como oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Recientemente, uno de los integrantes de la denominada Comisión Bravo, que reunió a un grupo de expertos para estudiar y entregar propuestas a la presidenta Bachelet sobre el sistema de pensiones. Un fuerte aplauso. Presentar a don Marcos Kremerman, economista de la Universidad Católica, máster en Políticas de Trabajo y Relaciones Laborales, quien ha sido también consultor de la OIT en temas de empleo y de la UNESCO en Políticas Educativas, entre otras
investigador del área institucional y desarrollo de nuestra queridísima Fundación Sol. Un sol para los trabajadores y trabajadoras. Presentar a don Manuel Riesco, nuestro querido Maño, ingeniero civil, industrial de la Universidad de Chile y magíster en economía, investigador y consultor de organismos internacionales, fundador y actual vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA. Decir también que todos ellos son hoy día parte del apoyo técnico a la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP y que desde ese rol les estamos absolutamente agradecidos y comprometidos en seguir trabajando. Por último, presentar en este panel a nuestro queridísimo compañero Luis Mesina, quien es profesor, licenciado y magíster en educación y que además es dirigente sindical hace ya varias décadas, no vamos a decir cuántas, varias décadas. Él es secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. El panel va a ser moderada por Jimena y van a tener los expositores un tiempo a presentar y desde ya comentarles que vamos a tener un espacio para responder consultas, para lo cual se les solicita que las escriban en un papel, ojalá con letra lo más clara posible, para que podamos irlas ordenando con Jimena para que al final de las presentaciones entonces procedamos a responder. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí junto a todos ustedes y junto también a quienes siguen estas transmisiones, ¿cierto?, por las redes sociales y por el canal del Senado. Y agradecer esta oportunidad sobre todo a las funcionarias del Senado y también las funcionarias de la Universidad de Chile que han luchado por esto, al senador Bianchi también, ¿cierto?, al visitante, el diputado argentino, también enhorabuena que esté acá. A todos ustedes también es un honor estar acá porque uno los sigue, los lee, a todos los que están aquí además, y los ve cuando también participan y entregan su tiempo en estas actividades públicas que son tan importantes para ir construyendo una ciudadanía mucho más fuerte y ensanchar nuestros límites de la democracia, que son todavía estamos dentro de un sistema democrático bastante constreñido. Entonces, nada más que felicitar esta actividad y decir que, bueno, cada uno de ustedes van a exponer y luego vienen las preguntas. Tienen alrededor de 15 minutos de exposición, yo a cada uno, más o menos. La idea es que también ustedes puedan ir tomando apuntes para ir haciendo las preguntas más adelante, ¿no?, y hacer un diálogo mucho más profundo. Y un diálogo que tiene que ver, en la base, ¿no?, está también la pregunta por la cuestión social y por el Estado garante. Cambiar también el eje o hacer un quiebre epistemológico, ¿no?, respecto de lo que significa un Estado subsidiario como el que tenemos hoy y por décadas que hemos tenido y pensar en un Estado garante de derechos, que es lo mínimo que nos podemos merecer como sociedad, a mi juicio. Así que partimos. Doy la palabra primero a su exposición a András Zutov, que ya fue presentado, así que András, el micrófono es todo tuyo para que puedas exponer. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al senador Bianchi, sobre todo por la forma como nos ofreció la casa. Yo creo que eso no es menor, o sea, una casa que es respetable y donde vamos a poder hablar francamente. Así que, senador Bianchi, muchas gracias. Decirle que hace un mes atrás, tal vez nosotros nos saludamos y nos guiñábamos los ojos porque más o menos nos comprendíamos. Hoy día estamos trabajando juntos y yo creo que ese es el espíritu con que hay que construir el Chile de ahora para adelante y no en cuatro paredes, sino que mirándonos las caras. Tal vez falta gente, pero yo creo que eso nos van a ir uniendo, senador.
Así que muchas gracias. Mi presentación tiene 6 puntos, si podemos avanzar, por favor. Uno, que yo creo que hemos seguido varios caminos para llegar al lugar donde estamos, pero la meta es una sola, y esa es la que tenemos que trabajar. El segundo es ilustrar la forma como estamos trabajando y donde este evento a mí me complace sobremanera. La tercero es algo que ya se habló en la sesión anterior, en las ponencias de quienes nos precedieron, que cuáles son aquellas fuerzas que afectan la jubilación y por qué el sistema de capitalización individual es malo. Cuarto, yo quiero hablar desde lo que fue mi experiencia en la Comisión Bravo, que es una de las fuerzas que yo creo que hubo al quebrarse, creo que ese es un esfuerzo no menor. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que lamentablemente después que el diputado me dijo que el sistema mixto no funcionaba, el nuestro se llama mixto, pero ojalá que nos pongamos de acuerdo. Y algunas conclusiones. Si podemos pasar una más. Lo de varios caminos y una meta, yo creo que es importante ver que aquí han habido 3 fuerzas y hoy día, como lo dijo el senador Bianchi, finalmente se nos está abriendo una cuarta que es tal vez la más importante, que es la política, que le sentíamos ausencia en este discurso. Pero uno eran las manifestaciones de las organizaciones sociales en la calle, reflejado aquí por mi amigo Luis Mesina en la agrupación No Más AFP. Después el valioso aporte que hicieron los centros de investigación, Senda, Fundación Sola, incluiría Chile 21, y también algunos organismos internacionales como ha sido la CEPAL, la OIT, y después de varias vueltas, no sé si ustedes vieron cómo dio vuelta y Banco Mundial, hoy día ya está hablando de una cosa muy distinta como hablaba en los 90, como bien lo dijo el diputado. Y después las comisiones, que han sido estas invitaciones que hace la presidenta Bachelet en sus 2 gobiernos a comentar el actual sistema. Se fue a negro cuando hablo de la presidenta. No es mi culpa, yo no hice nada. Ya, perdona, se me va la... Bueno, íbamos a hablar como podíamos, ¿no? Pero yo creo que el objetivo, y fue muy claro la primera mesa en señalarlo, los objetivos, las metas que tenemos son muy claras. Yo creo que este país de alguna forma ha ido recuperando sus derechos políticos, sus instituciones democráticas, pero no hemos recuperado para nada lo que son los derechos sociales, ¿cierto? En la forma en que nosotros los entendemos. Obviamente dicen que sí, que hay mecanismos de mercados para poder titularizar derechos, pero esos claramente no están funcionando. Y en consecuencia estamos en condiciones en el caso de lo que nos convoca ahora, es construir un verdadero sistema de pensiones tripartito y solidario. Y yo creo que eso es un poco lo que nos une. Guiado por los principios de la seguridad social, que también fueron recordados en la primera sesión, y pensando en una política de Estado, que no es algo que les vamos a mejorar hoy día a ustedes las pensiones, sino que ojalá a futuro, a sus nietos y a sus bisnietos. O sea, esta es una cosa que trasciende. ¿Cómo debemos trabajar? Y aquí Luis Mesina tuvo el honor de sacarse una foto conmigo, que yo la muestro mucho. Para mí realmente que me hayan abierto el espacio de poder trabajar con ellos, después que ellos han ganado con mucho esfuerzo lo que es la calle y la protesta, es realmente para mí admirable. Pero a lo que yo voy es un llamado no solo a quienes ya estamos trabajando con ustedes, sino que a todos los que tienen que trabajar en este tema, que no hacerlo más entre 4 paredes, sino que de cara a la ciudadanía, como creo que lo estamos empezando a hacer ahora, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas que afectan este ejercicio que nos pidieron decir qué es jubilarse en Chile? Primero, y ya lo mencionaron algunas presentaciones también en la primera sesión, tenemos que tomar cuenta que el envejecimiento en Chile viene a una velocidad casi sin precedentes, es muy rápido. ¿Por qué? Porque básicamente la natalidad o la fecundidad cayó desde los años mediados de los 60 muy rápidamente y eso está cambiando la estructura de edades y cada vez nos van a ver más gente como nosotros, que somos adultos mayores de la tercera edad, ojalá con buenas pensiones. Segundo, que se nos generan muchas falsas expectativas, ¿ya? Y en consecuencia se nos mintió. Y yo creo que aquí yo
dado que estamos hablando con la franqueza que el senador Bianchi nos pidió, creo que habría que pedirle cuentas a varios académicos y cosas que nos han vendido un país y una pomada que no existe. Y yo creo que eso es muy cierto. Y ojalá lo podamos hacer. Sin embargo, hay que reconocer que la realidad en la cual nosotros queremos implementar un sistema de pensiones, y también se rescató en la sesión anterior, está caracterizada por un mercado laboral donde hay precariedad en el empleo. Pero eso es algo que recién nos están diciendo ahora cuando existía hace tiempo. O sea, recién ahora salen editoriales en los diarios diciendo, uy, miren el mercado de trabajo que tenemos, y le echan la culpa al mercado de trabajo. Entonces viene este dilema entre que el sistema era bueno o la realidad es mala. Pero creemos, la realidad no la podemos votar, el sistema sí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Votemos el sistema y construyámoslo la realidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es el principal objeto? Y también fue objeto de la reunión de la primera sesión, es que hay limitada solidaridad para tener pensiones dignas para todos. Y aquí yo quiero detenerme en una cosa que fue elaborada por el colega que venía por el lado de los derechos, digamos, que un sistema de cuentas individuales tiene un conflicto muy serio en la forma en que establece los contratos de previsión, que es un contrato individual, que es un contrato de ahorro, que es un contrato actuarialmente cerrado, que no tiene ninguna opción de hacer solidaridad con su vecino. Y ese conflicto entre el contrato del ahorro individual y la solidaridad necesaria para tener un sistema de pensiones como nosotros lo queremos es el esencial que está haciendo fracasar el sistema ahora. Hay muchos costos que aumentan en la vejez, pero claramente los costos de salud son los mayores. En consecuencia de esto, que nos digan que no es necesario tener tantos ingresos en la vejez porque uno va a consumir menos, no es cierto, va a consumir más, y además siempre se nos ha hablado de que queremos llegar a la jubilación, que significa júbilo, la alegría de vivir, ¿no?, después de haber trabajado toda la vida. Y estamos viendo que no es así. Y después, por cierto, la industria es ineficiente. Si avanzamos más, lo que yo tengo acá es, y los asimilo ahora acá en Chile, como que ustedes tengan que ver un cóndor con sus dos alas extendidas, las curvas de más arriba, y que por un lado, en el lado izquierdo de la figura que ustedes ven, se extiende porque teníamos muchos jóvenes. Y eso indica que la relación de dependencia, la cantidad de jóvenes menores de 15 años que nosotros teníamos que haber formado para la edad productiva en buenas condiciones, eran muchos, ¿ya? Hoy día estamos en lo que es más o menos la columna del medio, estamos como en el cuerpo del cóndor. Ya se redujo el número de niños en relación a la población que iban a trabajar, y empieza a levantar el otro ala, que es el ala del envejecimiento. Esa línea que yo muestro un poco ploma ahí, o canosa, que van a haber muchos adultos mayores. Y esa velocidad en la cual extiende el cóndor las alas, como la viene bajando hacia el cuerpo y después subiendo hacia arriba, es una velocidad extremadamente rápida para lo que es el contexto mundial. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nosotros, y como bien también lo señalaron los senadores, si bien estamos en el cuerpo, en esta columna verde, y vamos a vivir los próximos 8 años sin grandes cambios, lo que viene es un fuerte envejecimiento. Y ahí está este concepto de política de Estado. Si avanzamos un poquito más. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Esto de las promesas irreales. Claramente nos decían que el sistema que se había implementado en Chile era tan perfecto y tan ideal que los chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo al año 2020. Y después se elaboraba un poco en torno a este título. Pero lo que estamos observando es que la mayoría de los chilenos no se va a jubilar con el 100%, tampoco con el 70%, con suerte con el 40% y la mayoría con el 30% de su sueldo, como escuchamos en los testimonios que hicimos ahora. No queremos más promesas irreales, y yo creo que el trabajo que vamos a hacer acá, tal vez no les vamos a poder prometer grandes pensiones, pero sí las pensiones que prometamos van a ser las reales y mucho mejores y dignas. El tercer elemento que cabe rescatar de esta realidad chilena es lo que es la precariedad en el empleo, que se habló suficiente. Y aquí lo que ustedes tienen es esas curvas, esos como cerros que van para arriba. El más alto serían cómo se distribuyen los hombres por tramos de ingreso, la línea azul que está abajo. Aquí están los de menores ingresos, hacia arriba los de mayores ingresos. Y hacia arriba el número cotizante. El cerro más alto son los hombres, el cerro más bajo son las mujeres. Eso significa que ya en el mercado de trabajo la mujer es discriminada, ¿ya? Y en consecuencia, si yo baso un sistema de pensiones en el aporte que puede hacer un trabajador o una trabajadora a su previsión, estoy discriminando a las mujeres.
¿ya? Y eso es otra cosa que tenemos que atacar. Pero ¿qué cosas hay importantes acá? Primero, que además de que los salarios son bajos, aquí estamos hablando que la mediana está más o menos en 400.000 pesos, eso quiere decir que los ingresos con los cuales se cotizan son bajos. Pero no solo eso, sino que aquellos que tienen la suerte de cotizar frecuentemente, como fueron los testimonios, son muy pocos. Hay mucha gente que no tiene las condiciones de cotizar frecuentemente, que está en la informalidad, que está en la precariedad, que queda desempleada, que tiene que hacer roles en el hogar que no son compatibles con el trabajo. En consecuencia, uno observa que las veces que una mujer debiera cotizar, que debieran ser 100%, bajan casi a 30% por la realidad del mercado de trabajo, no porque ella quiera o no quiera. Y en el caso de los hombres a 50%. Entonces, eso tenemos que hacernos caso. ¿Qué pasó en Chile con la experiencia del sistema de capitalización que ya fue torturado y estructurado y va boleado en la primera sesión, y yo comparto las críticas que se hicieron? Esto que tienen ahí ustedes es lo que se entregó a la comisión Marcel, que fue la que trabajó en el 2006 para la reforma del 2008. Y el diagnóstico fundamental era lo siguiente: si ustedes ven ese triángulo medio celeste, indica que en la medida que yo camino por la base, lo que va subiendo para arriba es la pensión. O sea, si yo logro ahorrar más, voy teniendo una pensión más alta a través del mecanismo de capitalización. O sea, si yo tengo la suerte de ir ahorrando mucho, voy a tener una pensión alta, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno tenía que hacer, si que el gobierno se hizo en ese entonces, ¿cómo está resultando esto? Y habían dos garantías de las cuales habló el señor Piñera cuando vino para acá, que él tenía una red de garantías. Una era la pensión mínima garantizada, si se acuerdan ustedes, y que significaba que uno tenía que haber cotizado 20 años, no haber financiado una pensión muy alta, y entonces recibía una pensión mínima garantizada. Eso estamos viendo que eran condiciones casi inalcanzables por la gran mayoría de la gente, cotizar 20 años. Y después, hacia acá, quienes quedaban sin pensiones tenían que ir a una municipalidad y si había plata, o sea, por cuoteo, y generalmente un cuoteo político, recibía una pensión asistencial que era paupérrima, como 30.000. Esa era la red de seguridad social que tenía. ¿Qué resultó de esto? El diagnóstico que se nos dio entonces a la comisión Marcel fue: mire, lo que el gobierno está estimando que 45% de los que están en el sistema tal vez van a autofinanciar una pensión, van a estar en la red, en la parte celeste alta o azul alta. Un 5% va a calificar para una pensión mínima garantizada y 50% se va a quedar sin nada, absolutamente nada. O sea, un sistema de pensiones maravilloso que dejaba a la mitad de la población sin jubilaciones, sin derechos a jubilarse, excepto una PASIS que era entregada por cuoteo. Eso no tiene ni siquiera una red de seguridad, ni siquiera un sistema de pensiones. ¿Qué hubo entonces? Lamentablemente, por estos poderes fácticos que hay en este país, y lo digo como nos permitió el senador que dijéramos, por esos poderes fácticos que hay en este país, esa comisión debía trabajar dentro del decreto ley 3.500, o sea, no se podía cambiar la lógica del sistema. Y eso ya lo limita a uno. Bueno, ¿qué se nos ocurrió hacer? Si podemos mover una más, un tecladito más. Se hicieron dos medidas. Se trató de que la gente cotizara más y se construyó un verdadero pilar solidario, entre comillas, pilar solidario, que entregaba a quienes no cotizaban nada la pensión básica solidaria, que hoy día ya la conocen porque está vigente, o aquel que cotizó y no ahorró mucho, un aporte previsional solidario, ¿ya? Y ese fue el gran aporte que se ha dicho y del cual nos dicen hoy tenemos un sistema mixto, que no es mixto. Fíjense, lo único que se construyó ahí es una posibilidad de tratar de no dejar sin cobertura a mucha gente, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo con la suficiencia necesaria, suficiente a niveles dignos? Y si movemos una vez más, fíjense, el salario mínimo quedaba por allá arriba y la línea de pobreza por acá. Y esto significaba que el 80% de quienes estaban recibiendo pensiones en esta maravillosa cobertura que habíamos ampliado iba a recibir menos que el salario mínimo. O sea, eso es lo que está pasando hoy día en Chile. Y el 44% por debajo de la línea de pobreza. Ergo, una nueva comisión para resolver este problema. Si podemos seguir, por favor. Bueno, eso repite lo que yo dije. En general, lo que ha logrado esa reforma fue mejorar la cobertura. Efectivamente, hoy día cuando uno va por Chile, dice 85% de los chilenos tienen una pensión, pero cuando uno le preguntan a qué nivel, es paupérrimo. Entonces no hay
suficiencia de las pensiones. Y en algunos países, como también se mencionó en la primera sesión de la mañana, es inconstitucional referirse a una pensión que está por debajo del salario mínimo. Si podemos avanzar una más. Las tasas de reemplazo proyectadas, si el sistema no cambia, van a ser peores que las que se proyectaron para hoy día. Y eso significa que más o menos van a, para los hombres, ser de 41% y para las mujeres de 34%. Si el sistema no cambia, no va a mejorar. Eso es con el pilar solidario, ¿ya? O sea, los testimonios que tuvimos, si no se hace nada, van a seguir siendo peores aún. Si podemos avanzar un poco más. ¿Qué pasa? Aquí lo que tengo es fundamentalmente lo que se conoce por los gastos mensuales que una persona hace a lo largo de la vida entre los distintos tramos de edad. Pero el punto que quiero hacer es que cuando uno pasa de las edades activas a las edades pasivas, por lo menos en los gastos de salud, que son parte también de la protección social, en el caso de las mujeres se duplican y en el caso de los hombres se cuadruplican. Y creo que estoy minimizando, siendo muy conservador. Los médicos hablan de gastos exponenciales. Cuando uno llega ya a las últimas edades, los gastos médicos son terroríficos. Entonces, hay elementos para decir que los niveles de pensiones que nosotros estamos dando frente a otros elementos de la seguridad social, como son los gastos en salud, están siendo cada vez más divergentes, con una brecha mayor. Si podemos avanzar un poquito más. ¿Qué decir de la industria? La industria que nos iba a administrar los fondos, que podría haberlo hecho en forma eficiente, claramente no lo ha hecho. Aquí vemos nosotros que en materia de competencia, si bien se instauró un mecanismo, o sea, no se dijo que se iba a cambiar, que se iba a incorporar una AFP, sino que dentro de la misma lógica que iban a licitar algunos afiliados para que bajen los precios, no ha dado resultado. Para quienes entran en licitación se les bajan los precios, pero el resto no se mueve, no cambia y sigue las imperfecciones por el lado de los precios, de la competencia. Las rentabilidades que se nos hablan de 8%, 13%, eso han sido históricas, han sido brutas, no netas de las comisiones y hoy día están bajando a niveles de 4%. Tampoco hay una panacea en el mercado de capitales, ni interno, ni global, ni internacional. Eso no es la forma en que vamos a mejorar las pensiones. La rentabilidad bruta dentro de la rentabilidad de la cuenta individual es que cuando a uno les descuentan las comisiones, al final la rentabilidad, aunque le están hablando la de la cuenta, es mucho menor porque uno pagó por el servicio unos costos extraordinarios. Los multifondos que se crearon en un gobierno democrático fue un horror, porque ahora además uno tiene que estar decidiendo como si realmente supiera si tiene mejor condiciones que algún especialista de en qué fondo invertir. Es jugar con la asimetría de información con que los consumidores actuamos en este mercado. Y cuando uno llega a la modalidad de pensión, y a mí me tocó vivirlo hace 2 meses con mi señora, uno no tiene idea de cómo elegir retiro programado, renta vitalicia, y le indican puras cosas que cambian. Si podemos avanzar una más. ¿Qué pasó entonces? Vino esta comisión, ¿ya? La comisión Bravo, de la cual surgen estas 3 propuestas que en cierto modo van a estar 2 de ellas reflejadas en esta mesa. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, bueno, díganme qué es lo que hay que hacer, pero en esta vez aparentemente, o algunos lo interpretamos así, no había necesidad de acotarse al decreto ley 3.500, sino que uno podía decir, esta cosa puede cambiar. Y vino tanto la Fundación Sol como Senda a las sesiones y nos dijeron, ¿sabe qué? Se puede volver al reparto. Yo mismo me tomé el tiempo de Manuel de decir, tengo mis reservas, todavía seguimos conversando en las reservas y vamos a seguir haciéndolo, pero sí creo que hay que cambiar el sistema, ¿ya? Y empezó a haber 3 elementos que surgieron de la propuesta. Uno, un muy buen diagnóstico, y ese yo los invito y invito al diputado que lo lleve porque realmente deja al sistema por el suelo en términos de resultados de lo que significa un sistema de pensiones, de la calidad de las pensiones o la dignidad de las pensiones. Son paupérrimas y hay varias de las causas ahí explicitadas. Después 58 propuestas que no tienen sentido a menos que uno las coloque en el contexto de un sistema al cual quiera avanzar. ¿Qué dicen? Básicamente hay que elevar la de jubilación, cuando una población envejece, sí, hay que elevar la tasa de cotización para que haya más ahorros, sí, ojalá la elevemos. O sea, son cosas que tienen sentido común en un sistema previsional de tipo contributivo, pero que no hacen sentido a menos que uno avance a la tercera forma donde están las propuestas. Y ahí todo el tiempo hubieron 2. La que va a hablar Manuel, con apoyo de nuestra, ¿cómo es? Leocadia, el apellido no me olvido, pero nuestra comisionada polaca, Oleksiak,
que era la vuelta a reparto y en la forma como ellos lo hicieron en Polonia, el sistema mixto que nosotros proponíamos, que después debió llamarse propuesta A, porque quienes querían mantener el sistema, al verse que estaban amenazados por casi la mitad de la comisión diciendo hay alternativas, dijeron no, esto también lo podemos arreglar con pequeños arreglos avanzando hacia un sistema mixto. Entonces hoy día nos tratan de confundir qué es lo que es un mixto, qué es lo que se entiende, etc. Entonces lo que yo les digo, hay tres propuestas, pero lo interesante, y esta es una acusación que la hago personalmente, pero con mucha responsabilidad, yo respeto mucho la opinión de los extranjeros, pero los extranjeros tienen que venir a opinar, no con voz y voto, ¿ya? Creo que tenemos mucho que aprender con ellos, aprendimos mucho de ellos, ellos tal vez seguramente aprendieron de los otros, pero tal vez ellos debieron haber aprendido más de la ciudadanía que de nosotros, de ir a ver bajo qué condiciones la gente trata de pensionarse en este sistema. Y eso no lo hacen porque básicamente escriben paper y analizan datos, ¿ya? No conocen la realidad chilena. Entonces, si ustedes miran al lado derecho cuando tengan la oportunidad de acercarse más, porque esta presentación está un poco leja, la elección, cuando dicen que se ganó por mayoría, esa mayoría tiene más extranjeros que nacionales, ¿ya? Y eso, bueno, algo dice. También tiene más economistas que multidisciplinarios, también algo dice. Que este no es un tema solamente economista como lo han tratado de monopolizar y economistas financieros, sino que tiene que ver con la multidisciplinariedad y tuvimos una muy buena presentación de un abogado hoy día acá. Entonces, todas esas cosas son relevantes para examinar qué es lo que pasó. Entonces, haber quebrado esa comisión, y no quiero arrogarme junto a mis compañeros ninguna logro en una batalla, creo que fue un mérito y fue bastante difícil hacerlo. Si podemos seguir. Otra más, por favor. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros sencillamente queremos crear lo que ya se dijo en la mañana. Cómo realmente a partir de lo que tenemos poder crear un componente de seguro social, un componente solidario, tripartito, con beneficios definidos, ¿eh? Con administración pública y privada, que realmente sirva a los propósitos de lo que es un buen sistema previsional con solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Si avanzamos un poco más. Fíjense, esto aquí trato de graficar lo que hay hoy día y lo que nos propone el gobierno en la locución que tuvo la presidenta hace 2 semanas atrás o una semana atrás. Lo que ustedes tienen es que si ustedes toman el corte de los 400.000 pesos que veíamos en la fragilidad del mercado de trabajo, hoy día todos, independientemente del monto, cotizan hacia este sistema de AFP que hace la capitalización individual y permite a las personas invertir en un fondo A, B, C, D, E, que con dificultad sabemos qué hacen y cómo elegirlos. De eso surge una pensión que ahí se llama CEI, una pensión por capitalización individual, que hasta, como veíamos en la reforma del 2008, era muy paupérrima. Entonces, ¿qué surgió? Que el Estado vino y se puso con la PBS y la PES. Eso es lo que grafica este esquema. Y el 2008, además, se creó un fondo de reserva, que puede ser el germen de empezar a crear este seguro social. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy sabemos que este sistema está dando malos resultados. Está dando pensiones poco dignas y abusivas en lo que es la administración de los recursos de los trabajadores, con comisiones altas, con mal uso de la asignación de los recursos de los trabajadores, etc. ¿Qué se nos dijo? Se nos dijeron fundamentalmente 3 cosas que a mí me quiero rescatar acá. Dijeron, 1, el sistema de AFP sigue. O sea, la plata de todos los trabajadores sigue yendo al sistema de capitalización, cosa que ya está negado con lo que pensamos en muchas de estas mesas, muchos de nosotros en esta mesa. O sea, sí más AFP cuando nosotros estamos acá, la mayoría, en una posición muy cercana a no más AFP en el entendido, en la forma como lo entendemos. Segundo, ¿qué se nos dijo? Como alguien le había dicho, eso no va a dar resultado, se va a ampliar el pilar solidario. No nos han dicho cómo, pero lo más probable es que en vez de asignarse un 60%, va a ser asignar a un 80% de las familias más pobres y elevar un poco su nivel. Pero fíjense lo que es esto. Esto no es derecho social. Esto es una política asistencial para una población estigmatizada como pobre.
Yo tengo un amigo, es un trabajador mío, pero lo considero mi amigo, perdón, que se jubiló y de un nivel que nosotros le pagábamos, no voy a decir los montos porque van a decir que soy negrero, pero el monto que nosotros le pagamos bajó 30%. Y le dije, ¿y cobraste la APS? Me dice, ¿qué es eso? No, el APS es un derecho que te da el Pilar Solidario. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tienes que ir a la municipalidad a decir que tienes una baja pensión, a demostrar que eres pobre y demostrar que eres muy pobre. Eso es nuestro pilar solidario de derechos ciudadanos para la vejez, para el alivio de la pobreza. Obviamente ha generado un alivio de la pobreza, pero estigmatizando a la gente que lo tiene que ir a pedir. No es algo que surja automático ni nada, sino que hay que ir allá a decir, tengo mala pensión, soy pobre y estoy en el 60% de los más pobres. Bueno, ahora van a tener que decir que estarán en el 80% más pobres, pero es la misma cosa. Y después entonces surgió esta idea, pero necesitamos más recursos para hacer solidaridad. ¿Y de dónde la sacamos? Hoy tenemos un ministro de Hacienda que, como caracteriza a los ministros de Hacienda, es un Mr. No. O sea, no hay plata, no. Y con eso ha paralizado al país y ha paralizado proyectos que seguramente están en el Senado porque no hay plata para hacerlo. Bueno, esa no es forma de construir un país. Yo siempre pongo un ejemplo de cuando uno va a comprar una alfombra en el Medio Oriente, primero nunca habla de precio, primero le muestra hasta que uno le gusta la cosa y cuando le gusta, ahí empieza a negociar el precio. Aquí no nos han dicho si nos gusta o no nos gusta, sencillamente nos dicen es caro, no hay plata, no se puede. Bueno, pero surgió este 5% y ahí tocamos con otro elemento que nos va a costar mucho resolver, que es la cultura chilena que hemos creado desde el año 81 y sobre todo en temas de seguridad social. O sea, mi plata es mía, y lo dijeron aquí en la primera versión, y nadie me la puede quitar, ¿ya? Y con eso no vamos a hacer un sistema de seguridad social solidario, ¿ya? Obviamente vamos a ver algunos que vamos a tener que ser solidarios con los otros, pero otros se van a beneficiar de la solidaridad de uno, y eso es lo que hay que empezar a acotar. Si podemos avanzar una más. Bueno, aquí están, no me voy a detener en esto, pero son los principios de la seguridad social que nos recordaron en la primera sesión, y cuando uno los revisa, claramente no hay ninguno que se cumpla en Chile, excepto el de sostenibilidad financiera. ¿Por qué? Porque el sistema de AFP no quiebra, el que quiebra es el pensionado. No puede quebrar, porque a uno le van a devolver lo que ellos dicen que uno ahorró y en una forma actuarialmente justa. Entonces, ¿cómo va a quebrar? No quiebra. El que quiebra es uno, como lo testimoniaron nuestras compañeras acá, con malas pensiones. Esa es la forma como está quebrando el sistema de pensiones chileno. Entonces, si bien se habla que es sostenible financieramente, que no genera presiones sobre el fisco, está generando presiones sobre la ciudadanía. Eso no es un sistema de pensiones. Si podemos avanzar una más. Entonces, la propuesta nuestra, entiendo que ya estoy pasado, ¿no? Perdón. La propuesta nuestra es, por lo menos, y aquí, con el permiso de mi colega diputado argentino, por lo menos avanzar hacia un sistema mixto restándole recursos al sistema de AFP. Y empezar, porque aquellos que ganan poco dinero y por aquellos que ganan mucho por sus primeros 400.000 pesos, destinándolo a un sistema de seguro social para actuar en forma tripartita, solidaria y con beneficios definidos, en una forma cautelosa para ir acercando a todos a un piso que se acerque a un nivel de dignidad cercano por lo menos al salario mínimo, no que sigamos teniendo 80% de las pensiones por debajo del salario mínimo. No explico todo esto porque me demoraría mucho, pero eso es en esencia, es partiendo de lo que hay, cortar el flujo que está yendo a los sistemas de capitalización y empezar a administrarlo con una lógica de seguro o seguridad social. Entonces, generamos, fíjense, tres cosas. El pilar solidario sigue, pero solamente con un piso, algo básico, una PBS para todos. Después, este sistema de seguro social y sobre ese el sistema que puede ser voluntario o obligatorio de capitalización individual. Es lo que la OIT llama a veces la escalera de seguridad social. Si avanzamos uno más. Fíjense lo que logramos. Nosotros tenemos en este momento, en la redondela grande, eso es lo que hay hoy día. Hoy día hay, para fines de la ciudadanía, colectivos, un fondo de pensiones que ha ido acumulando el Estado que tiene 9.000 millones, distinto a los 180.000 millones que dicen que son de propiedad de los trabajadores, que existe, eso está en las AFP. Existe y también se puede ver qué hace. Yo por el momento, en la solución nuestra no lo tocamos, sigue siendo los trabajadores y podrán obtener una pensión de esa. Pero aquí hay 9.000 millones.
Y con el flujo que nosotros vamos a rescatar, vamos a ir adicionando a eso 6.000 millones de dólares adicionales por las cotizaciones de los que ganan menos de 400.000, o sea, hasta un tope. ¿Ya? Eso significa que vamos a ir creciendo un pozo con el cual podemos empezar a construir este sistema de seguro social y administrándolo con los criterios que hemos escuchado acá, con solidaridad, con intergeneracionalidad y también con respeto por aquellos que están aportando más que los otros. Entonces hay que buscar esas fórmulas que son las que tenemos que trabajar en algún momento. Si seguimos una vez más. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Si se fijan, eso era lo que teníamos antes. Con nuestra solución, primero, elevaríamos el nivel de las pensiones porque el pilar solidario lo transformaríamos en una pensión básica solidaria para todos. Si puede apretar un botón más, por favor. Sobre eso operaría el seguro social, que entregaría pensiones contributivas de tipo solidario. Si puede apretar uno más. Y sobre eso se incrementarían los aportes de la capitalización. Si puede apretar uno más. Y además sobraría dinero para ir cerrando esta brecha acá de aquellos que no logran llegar al salario mínimo, si puede apretar una más, que uno lo puede hacer más grande o menos grande. Ese es el tipo de fórmula que uno debe discutir, cuán solidario vamos a hacer para irle mejorando. No a todos, sino que también a aquellos que tienen poca capacidad de ahorro. Esa es la esencia de lo que nosotros llamamos el modelo mixto, explicado en forma muy sencilla como lo puedo hacer acá. Si podemos ir una más, por favor. Otra más. Entonces se construye una escalera de la seguridad social con un pilar universal, un pilar de seguro social, un pilar de capitalización obligatorio y un pilar de capitalización individual. Es un poco hacia donde están evolucionando los países que a partir del reparto, como han tenido que ir acotando los beneficios que dan, sugieren avanzar hacia la capitalización individual. Nosotros tenemos que ir a la reversa, desde la capitalización individual a crear este pilar solidario. ¿Podemos seguir una más? Una más, porque todo es repetido. Cuesta mucho. El ministro de Hacienda y sus equipos técnicos están lanzando una cifra que conmigo no la han revisado, con algunos miembros del equipo aparentemente sí, conmigo no, pero que empiezan a decir que vale muy caro y por ende para afuera. No es la forma de sacarnos del debate. Yo estoy mostrando, como decía antes, en el Medio Oriente una alfombra. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Primero discutamos eso y después discutamos precios. Pero el precio que yo estoy dispuesto a cobrar, que es el que nosotros calculamos, es bastante más bajo del que calcula Hacienda, con el cual tratan de sacarnos del debate. Y yo creo que esa no es la forma de llamar a un pacto social o a un acuerdo social en torno a la seguridad social. O sea, tenemos que ser transparentes en los números, eso lo acuerdo, pero transparentémoslo entre todos. Si podemos, una más. Y esto se ve claramente que son cifras más bien no para usted, sino que para técnicos de Hacienda, de que es viable en el tiempo, que el componente más caro en un modelo de esta naturaleza es ofrecer una garantía fija, esa pensión básica universal a todo el mundo, porque como la población se envejece, eso siempre va a ser un monto cada significativo, pero que los otros componentes que nosotros utilizamos en el sistema no lo son. Una más, por favor. Otra más. Entonces, en síntesis, para concluir, lo que nosotros estamos proponiendo es avanzar hacia una reforma con un nuevo contrato social para la ciudadanía en la vejez, que por un lado tenga un piso de protección social. O sea, no podemos dejar a nadie excluido y ese piso hay que discutirlo para entender qué es lo que vamos a llamar un piso digno de seguridad social. Y aquí hay un tema no menor, porque gente que no contribuye, a veces no contribuye porque está haciendo otros roles en la sociedad y le es imposible hacerlo, pero hay otros que no contribuyen porque no quieren hacerlo. Entonces a eso habría que incentivarlos, pero para incentivarlos hay que legitimar el sistema y si no está legitimado, por mucho incentivo que generemos, no lo van a hacer. Segundo, introduce una solidaridad endógena al sistema, en el sentido de que quienes reciben más con los aportes que va a hacer el empleador y el Estado van a poder contribuir a la solidaridad, instaura una lógica redistributiva y construye un seguro social. En definitiva, nosotros pensamos que es la forma, y sobre todo discutiéndolo y llegando a acuerdos, de restaurar la legitimidad ciudadana en un verdadero sistema de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, András Uthoff. Muchas gracias. Sí.
Bueno, les quiero recordar, que aquí me recuerdan también, que por favor las preguntas que están ustedes formulando a través de los papeles sean con letra clara, por favor. Bueno, ahora dejamos con ustedes a Marco Kremerman, quien es investigador del área de institucionalidad y desarrollo de la Fundación Sol. Él se tiene que ir a la 1:30 porque tiene otro compromiso, así que no va a estar para el momento de las preguntas, pero ustedes saben que está el sitio web de Fundación Sol. Quienes quieran también pueden escribir a la Fundación, en fin, y ahí están todos los estudios que están muy claros también respecto de lo que se está discutiendo. Así que, Marco, todo tuyo, tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible en los 15 o 20 minutos que tenemos. El título de la presentación es Desde un sistema de FP hacia un sistema de seguridad social, que ya lo hemos dicho durante la mañana, es lo que no tiene Chile, ¿no? Que es vergonzoso. Lo que no tenemos un sistema de seguridad social. Y 2 minutos para precisar el valor de las pensiones que se están pagando en Chile. Con entre comillas, retorno de José Piñera, se ha hablado de muchas cifras que andan dando vuelta, pero la realidad de la información pública disponible en la Superintendencia de Pensiones indican que hoy día se está pagando 1.171.000 pensiones en Chile, en las distintas modalidades, y el promedio es 211.000 pesos, los cuales suben algo así como 13.000 pesos con el aporte previsional del Estado solidario. Vale decir, un valor bajísimo. Si nosotros nos concentramos en la pensión más masiva y la clásica, que es la pensión por vejez, por edad, cuando las personas dejan sus dineros en las AFP, que se llama el retiro programado, estamos hablando de cerca de 350.000 pensiones, cuyo valor promedio es 118.000 pesos. Esos 118.000 pesos que hablaba José Luis Ugarte seguramente en la mañana cuando citaba los datos. La siguiente, por favor. Y cuando uno hace un zoom en las pensiones de vejez por edad, retiro programado, ese promedio, de alguna manera, no nos ilustra bien de la realidad completa de las personas que reciben pensiones, porque los promedios son bastante engañosos cuando hay mucha desigualdad, y en los datos concretos nos indica que el 87,4% de los hombres que reciben ese tipo de pensión está por debajo de los 156.000 pesos, y el 94% de las mujeres por debajo de los 156.000 pesos. Vale decir, casi todas las y los pensionados están por debajo de 60% del salario mínimo en Chile. Esa es la realidad lamentable de las pensiones. La siguiente, por favor. ¿Qué viene para el futuro? Ya lo adelantaba András con una serie de datos, solo voy a puntualizar en 2 o 3 de ellos. Si revisamos los saldos que tienen las personas hoy, los afiliados, afiliadas en las cuentas individuales que están al borde de jubilar, en el caso de las mujeres entre 55 y 60 años, los hombres entre 60 y 65 años, la mayoría, casi el 75%, tiene menos de 30 millones acumulados en su cuenta. Eso significa más o menos que va a poder autofinanciar una pensión por debajo de los 150.000 pesos. Y están al borde de jubilar. Por tanto, esta es una catástrofe social, ¿no?, que requiere no de acuerdos nacionales para los próximos 10 meses, 11 meses, sino que soluciones ya, ¿no? Si no se le dice populismo a quienes plantean soluciones rápidas, yo creo que acá hay un problema de responsabilidad política, no de populismo, y las políticas han sido elitistas porque se han concentrado en favorecer a una élite muy pequeña de la población. La siguiente, por favor. De hecho, también los creadores del sistema y los distintos académicos, sectores políticos que avalan el sistema indican que esto no es así, porque cuando uno cotiza mucho obtiene una gran pensión. Sin embargo, el propio informe de la Comisión Bravo indica que las personas en el tramo entre 286 y 386 meses, o sea, han cotizado entre 24 y 33, 32 años, que es mucho en cualquier país del mundo en estos momentos, la mitad de ellos está obteniendo una pensión por debajo de los 229.000 pesos, una tasa de reemplazo por debajo del 46%. Estos son, en el fondo, la élite de los cotizantes en Chile. Cotizar entre 25 y 30 años aproximadamente, están en esa situación. La siguiente. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No? En el futuro, las personas que coticen entre el año 2025 y 2035, que solo cotizaron en las AFP, aquí ya no está el bono de reconocimiento, que está elevando las pensiones miserables, las está haciendo un poquito menos miserables. Aquí estamos hablando de los cotizantes puros por AFP.
la mitad de ellos va a estar por debajo de una tasa de reemplazo del 15%. Si usted tenía un salario los últimos 10 años de 500.000 pesos, va a poder autofinanciar una pensión por debajo de los 75.000 pesos. ¿No? El resto lo va a tener que colocar el Estado y tampoco va a llegar a un valor que les permita vivir dignamente, muy lejos de ello. La siguiente, por favor. Y este dato, que lo encontramos hace poco, me parece tremendo, porque András nos contaba que hoy día el 44% de las pensiones están por debajo de la línea de la pobreza y el 79% por debajo del salario mínimo. Pero las proyecciones para el año 2034, si seguimos en el sistema de cuentas individuales, ¿no?, que no es seguridad social, si seguimos con las AFP, el 99% de las pensiones del 2034 van a estar por debajo del salario mínimo. Todas las pensiones por debajo del salario mínimo. Todas. De hecho, sin el aporte previsional solidario, el 62% estaría por debajo de la línea de la pobreza, que a pesar de que ha tenido algunos cambios metodológicos con la última encuesta que hacen, sigue siendo baja la línea de la pobreza en Chile. Entonces es una bomba de tiempo que ya este tiempo no existe, ¿no? El tiempo ya se cumplió y ya estamos enfrentando esta realidad. La siguiente, por favor. Y aquí hay un punto importante. Si bien hemos debatido en otros ámbitos de que esto ya pasó y hay que ver el futuro, es importante hablar sobre los cómplices activos y pasivos. ¿Por qué nos alertó sobre esta crisis? ¿No? Aquí hay complicidad de académicos, del sector político prácticamente completo, ¿no? Obviamente de las AFP, porque los datos estaban. No es que nos enteramos recién de esta situación. Los datos estaban, se podían hacer proyecciones demográficas, proyecciones salariales. Por tanto, aquí hay una responsabilidad colectiva importante, principalmente de quienes dirigen directa o indirectamente el país. Primer punto. Y segundo punto, nos hemos enterado por la prensa y las declaraciones de que hay una serie de conceptos erróneos, ideológicamente trabajados para que nosotros pensemos de que es así, como el siguiente. Primero, la Comisión Bravo nos dice, en la propuesta A, que András nos contaba que es la propuesta que dice, sigamos en las AFP, esa propia propuesta A, dentro de sus argumentos para decir por qué hay que hacer algunos cambios, nos dice que Chile antes del 2008 no tenía un sistema de pensiones. Entonces, ¿qué pasó los 27 años anteriores? ¿Dónde estaban los académicos, los políticos? ¿Por qué no nos dijeron antes? Los presidentes de los distintos gobiernos, etcétera. Ahí está la frase en amarillo. No teníamos un sistema de pensiones y supuestamente con el pilar solidario que se crea en el 2008 comenzamos a avanzar a un sistema un poco más integral. La siguiente, por favor. Sin embargo, en la cadena nacional, ¿no?, que no es una cadena nacional por convicción, sino por reacción a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, nos indican, ¿no?, la presidenta Bachelet, que tampoco tenemos un sistema mixto. Entonces nos decían, tenemos un sistema mixto porque hay pilar solidario. También András ya lo aclaró. Entonces tampoco un sistema mixto porque la presidenta Bachelet dice que con este 5%, si es que fuera para un pozo colectivo, recién podríamos acercarnos a tener un verdadero sistema mixto. Entonces hay dos grandes falacias. No teníamos sistema de pensiones, esto es un sistema de cuentas individuales, un mercado de cuentas individuales obligatorias, es como que nos obligaran a poner nuestros dineros en fondos mutuos, ¿no?, esa seguridad individual y volver al ahorro privado que nos decía José Luis Ugarte del siglo XIX, ¿no? Y en segundo lugar, ni siquiera tenemos un sistema mixto, ¿no?, para quienes legítimamente, como András, plantean que deberíamos tener un sistema de reparto con una combinación, ojalá marginal, de cuentas individuales, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí yo quiero hacer un punto especial, porque para después entrar en algunas propuestas, algunas ideas, es que se habla de que Chile tiene un sistema de cuentas de capitalización individual y hay distintos sistemas en el mundo, pero yo aquí me detendría un momento. Tenemos 6 AFP en Chile, 6 AFP en Chile, de las cuales 3 controlan el 75% de todos los activos, de todos los fondos que ustedes depositan todos los meses. Ahí está con el dato del 2015, pero hoy día estamos hablando de 172.000 millones de dólares. Eso manejan las AFP y las compañías de seguro, por otro lado, casi 50.000 millones de dólares más en las rentas vitalicias.